Suena una sirena, nos ponemos alertas. Wiu. Son los bomberos. Wiu. Hay un perrito que se suma a ese ruido con su aullo. ¿Qué estará pasando? ¿Se ve fuego, no? ¿De qué color es el fuego? Si pasan los bomberos, ¿es porque hay fuego o pasó otra cosa? ¿Un accidente? ¿No te pasó hace poco que se te prendió fuego una casa cerca de tu laburo? No, en mi mismísimo laburo se prendió fuego una covacha que le dicen, porque hay mucha madera donde yo trabajo. Hay muchos camiones, mucho combustible ahí cerca. Y bueno, ya lo conté otra vez, no me acuerdo en qué. Por la fotografía. De estar en el momento Estábamos justo. con Mario Sandoval, que hablábamos de superhéroes. Es verdad. Y me parece que este capítulo es un capítulo de superhéroes sin capa. ¡Apa! Ahí te viniste poético hoy. Y está relacionado también con el episodio. Tiene ¿Cómo mucho que ver. estamos? ¿Cómo andas, Ezequiel? Bien, muy entusiasmado de charlar sobre esto. Me imagino acontece? porque lo tenías en tu listita hace un montón. Sí. Lo venimos preparando hace rato ya. Sí, vos más que yo, como siempre, haciendo más la tarea. Pero bueno, yo cuando me lo dijiste, obviamente, cuando siempre empezamos a pelotear, yo te dije Infierno en la Torre. Uh-huh. ¿No? ¿La habías visto vos? No la había visto. ¿Sabés que tengo un gran amigo que me la debe haber recomendado, era 5 o 8 años, y nunca le di bola, y me senté a mirarla, sus 3 horitas, impecables, cine catástrofe de la mejor calidad. Sí. Un rascacielos por inaugurarse, Ciudad de San Francisco, una fiesta y... En el último piso. La fiesta, sí, no sé si está medio como ahí, como en el piso 80, qué sé yo. Es un montón. Hicieron un recorte de presupuesto en la calidad del material eléctrico, chispazo, y ahí empieza la película. Steve McQueen, jefe de la dotación de bomberos, Paul Newman, el arquitecto, une a estos dos héroes civiles para rescatar a la fiesta que se está dando en este infierno, ¿no? Espectacular, como es la lógica del fuego, ¿no? También algo que leía en el libro del que vamos a hablar hoy, cómo escala el fuego por las paredes de los edificios, qué materiales son los que corresponden, los que no. Pero a nuestro invitado no le gusta tanto el cine hollywoodense, ¿eh? Sí, nos estuvo aleccionando un poquito de que Hollywood no hace bien la tarea al respecto de hablar de incendios. Algo sí, soy un poco exigente nomás, pero a veces me gusta distenderme también y relajarme y olvidarme. Pero hay algunas películas que lo retratan mejor, ¿o no? Sí, hay algunas que sí. Que Habíamos hablado hacen bien la tarea. De Solo los Valientes. Peliculón. Only the Brave. Esa es una, por ejemplo. Esa retrata bien cómo es el trabajo de los brigadistas forestales y bastante bien lo que les pasó. Si es un caso real. Ahora, es un caso real, sí. Uh-huh. Yo lo había leído hace unos años en ocasión de escribir este libro. Uh-huh. Sí, es un caso de brigadistas forestales en Estados Unidos que los atrapa un fuego porque ellos no... En los incendios forestales, una de las cosas que se hace antes... Tenés mucha precaución, ¿no? Tenés gente que te está pasando partes meteorológicos cada 30 minutos. Así todo vos pones vigías que miren el viento, a ver si va cambiando. Después tenés puntos de encuentro que se llaman puntos de anclaje seguros y rutas de escape. Y decís, miren, si el fuego viene por acá o rota, esta es la ruta de escape. Y ellos cuando les toca evacuar no respetan esa ruta de escape que habían puesto inicialmente. Ven un atajo y dicen, che, mandémonos por acá. Era más arriesgado, pero era mucho más corto. Y el fuego aceleró en pastizales finos. El pastizal fino, si bien tiene menos calor, es mucho más rápido y los agarró. El fuego corre mucho más rápido en combustible fino. Y se murieron todos. Horrible. Se cubren en esas mantas térmicas. Sí, pero esa manta te puede cubrir un poco, pero no, el fuego fue más. La carga de fuego fue más de lo que podía soportar eso, así que fue muy feo. No es como asfixiarte con humo, que es mucho más rápido. Acá literalmente se calcinaron todos adentro. Ahí en tu libro mencionás que en los incendios forestales siempre se trabaja a más de 40 grados, seguro. Los incendios forestales de por sí son en verano, en lugares de mucho calor, y el fuego irradia un montón. Así que es un trabajo muy cansador, generalmente con pendiente, siempre lejos. No es que llegás con la autobomba, con camiones, generalmente es caminando. Sí, es un trabajo desgastante.
Y duran días y noches. De noche tenés que dejar gente haciendo lo que se dice guardia de cenizas. Claro. Así que sí, me quito el sombrero por los brigadistas forestales. Nosotros nos vamos a quitar el sombrero por Benjamín Reinal. Benjamín nació en Buenos Aires con raíces rurales. Todas con R me tocaron ahí las palabras. Se graduó en Administración de Empresas en Estados Unidos y a su regreso al país, en 1998, hace un viaje a caballo de 5.000 kilómetros. Como un cowboy, ¿no? Es otro episodio más. Otro episodio tiene del cowboy. para contar ahí. Y actualmente vive en Bariloche, donde combina su vida entre ser escritor, bombero voluntario y empresario energético. Pero hoy lo convocamos por su capacidad de hablar sobre los fuegos. Bueno, gracias por estar acá. Gracias por la invitación, quiero decir. No, Gracias por por favor, hacía mucho tiempo que estábamos esperando este episodio. Y la verdad es que para quienes no saben, bueno, tenés varios libros, pero en este caso estuvimos leyendo, compartiendo acá un poco con Ezequiel, haciendo la tarea, Sí. Contra el Fuego. Incendios, catástrofes y rescates desde la mirada de un bombero. Un compendio de historias que van desde los orígenes de los cuerpos de bomberos hasta casos bastante recientes, sobre cómo es ser bombero y cuáles son las grandes épicas que no solo tienen que ver con el fuego, ¿no? Ahí hablaban de que el salir a... No, de hecho la mayoría de las salidas y emergencias no son por incendios, son por otras cosas. Este libro, me da la casualidad, lo escribí casi la mitad acá en el cuartel de Milipal, que ustedes no sé si escuchan la sirena. Sí, acá Yo me mudé a Bariloche hace 13 años y a los 2 años de estar, viví en Buenos Aires, en provincia, y a los 2 años, 2 años de estar acá, me anoté en el curso, vi un cartel que había inscripción, me anoté el cuartel de Melipal, a raíz de incendios forestales en Cholila y en Los Alerces. El curso duró 1 año, es bastante intenso, muy profesional, aprendés de todo, rescate vehicular en alturas, incendio forestal, incendio de estructura, por supuesto, atención de personas. Me hice bombero, empezamos a salir y ahí empecé a conocer un mundo que me pareció apasionante, ¿no? Que iba mucho más allá de los incendios, lo que decíamos recién. Salías para partos a veces. Claro, ¿qué pasa? La ambulancia por ahí tarda 40 minutos. El bombero es el que llega primero siempre. Y la autobomba, el móvil de rescate, llegan 7, 8, 10. Sí. Y está bien, no sos médico, no lo vas a reemplazar, pero llegás, haces esa primera atención que es fundamental, es importantísima. Y en los accidentes de auto. Paras un sangrado, empezás a hacer RCP, llegás al accidente de auto. Cuando vi todo ese mundo que yo hasta hace poco tiempo ahí desconocía, dije, che, bueno, yo soy lector, gran lector, me encanta leer. Quise leer al respecto, no había nada en la Argentina. Compré un par de libros en Estados Unidos. Dije, pará, yo quiero escribir esto. Y empecé a entrevistar así durante 4 años, quizás más, bomberos de todo el país. Bomberos, después dije, bueno, entrevisté paramédicos, porque está súper relacionado. Y así nació el libro, que escribí acá en Bariloche, pero mucho en el cuartel, que iba a hacer las guardias, y después de hacer las guardias me quedaba en la cocina escribiendo. Esa era una de las preguntas que yo tenía. ¿Cómo se organizan? Primero, una cosa que quizás ya has repetido, pero vale la pena, que el bombero voluntario es profesional. Claro. Igual, tiene una formación profesional. Sí, que vos no cobres rentado no es sinónimo de profesional, así como que vos No es seas sinónimo gratuito de no es amateur. sinónimo. Claro, rentado no es sinónimo de profesional Sí. y gratuito no es sinónimo de amateur. O sea, vos sos profesional o te consideras profesional si estás capacitado para lo que estás haciendo. Si te capacitas constantemente y sabés lo que estás haciendo. Y no tenés una recompensa económica, o tenés otra cosa que es una recompensa emocional. Lo haces porque en el fondo te hace sentir bien. Todos entramos a bomberos diciendo, bueno, o la gente cree que vos vas ahí haciendo un sacrificio enorme por los demás, que tenés una generosidad inmensa. Y hay generosidad porque la verdad que le dedicás mucho tiempo. Pero el verdadero motivo que estás ahí es que vos te sentís bien con lo que estás haciendo. Te gusta lo que estás haciendo. Vos volvés de un incendio donde trabajaste bien o sacaste una persona o una familia entera, un choque de un auto que chocó, y volvés en la autobomba, y yo siempre digo la expresión, no te cambiás por nadie, te sentís súper bien por lo que hiciste. Y eso es lo que te mantiene, y eso es lo que hace que soportes, sí, los martes a la noche, que estás hasta las 12 de la noche entrenando, y los sábados a la tarde, en vez de estar en tu familia, o en el cerro, o en la playa, estás ahí. Esa es la realidad. Y te lo digo yo, que estuve ahí
10, 11 años y me lo dijeron 50 bomberos que entrevisté en todos lados. Bueno, ¿y vos por qué estás? Porque me encanta. Y las películas también demuestran eso, ¿no? Como una cierta adicción al trabajo, a la adrenalina de cómo hacen para... Sí, pero la adrenalina es cierto. Los primeros años, las primeras salidas, la adrenalina es un incentivo, te encanta. Es buena y es mala. Es buena porque te da mucha fuerza, o sea, te da mucha energía. Pero también es peligrosa, porque hace que no midas bien los riesgos. Si estás pasado de adrenalina, te podés pasar de rosca dentro de un incendio. Por eso siempre están los oficiales más experimentados, más viejos, que están de jefes mirando todo de afuera, no entran así con la lanza a tirar agua, claro. Y son los que van mirando a su gente, a su dotación. Te mandan a descansar por ahí. Por ahí te saca, che, salí, descansa. Y la adrenalina, ese es tu incentivo los primeros años, pero después te quedás porque te sentís bien a un nivel gratificante mucho más profundo, más duradero, que nada, te sentís reconfortado con lo que haces, más allá de ese pequeño shot de adrenalina que dura 1 hora. Nosotros siempre como espectadores, ¿no? Mirando de todo desde muy afuera, más allá de esto, que uno de verdad escucha la sirena de los bomberos y te pones alerta, a ver si tenés vista para afuera, mirás a ver qué está pasando, si ves o lees algo, ¿viste? Hay como ahí todo el mundo se entera si te han pasado los bomberos. Pero desde el público, el cine, hay una fascinación también para ver esa tarea, ¿no? En las películas de catástrofe y después estas series, por ahí Chicago Fire, que yo no la vi, pero tiene un éxito terrible, o sea, como que todo el mundo, viste, está ahí viviendo capítulo tras capítulo, que por ahí son situaciones súper diversas, como puede ser el ER Emergency, ¿viste? Que es en Chicago también. Que nos preguntábamos por qué hay tanta cuestión de Chicago y los incendios y los bomberos. En Chicago se quemó entera, yo no me acuerdo el año, pero creo que a fines de 1700 o quizás 1800, primeras décadas de 1800, era de madera. Lo que se dijo, o lo que se llegó a decir como motivo inicial fue una vaca en un establo tiró una lámpara querosén y ahí arrancó. Ciudad de madera, calles angostas, pared contra pared, todas las casas pegadas, mucho viento y se quemó 1/3 de la ciudad, incluido el cuartel de bomberos. Y a partir de ahí, Chicago, el alcalde de la población, dijeron esto no nos pasa nunca más, como sí le pasó a Londres 3 veces, por ejemplo. Londres se quemó casi la mitad de la ciudad 3 veces. Eso es increíble. Bueno, Londres tiene 1200 años, siempre de madera, calefacción a leña, cocina a leña. Y desde ahí fueron punta de lanza ellos en todo, en equipamiento, en profesionalismo, en gente. Entonces, sí, fueron y son cuarteles, porque ya tienen muchos, la ciudad es enorme, muy profesionales. Pero volviendo al tipo de salida, cuando escuchás la sirena, sí, eso es una de las cosas que es apasionante, bombero. Vos te suena la radio, y también tenés una aplicación en el teléfono y escuchás la aérea, rajás para el cuartel sin tener idea de qué va a ser. Por ahí es algo menor, alguien se cayó en la moto, y por ahí es un mega incendio o 2 colectivos de frente. Igual tienen códigos o no, vos ahí vas contando. Pero vos en recién el libro. te entras de eso cuando llegaste al cuartel o te subís a la autobomba. De hecho, vos llegás y vas a ver en marcha o el móvil de rescate o el de incendio. Ahí ya sabés a qué estás yendo. Vos te cambiás rápido y por ahí, hasta que no te subiste y no arrancaste, no te avisa el cuartelero por radio. Claro. Es muy impresionante en el libro cómo vas desarrollando desde el punto de vista del bombero, cómo se va acercando, por ejemplo, a Cromañón, ¿no? Sí. Cromañón, sí, está bien logrado cómo me lo explicó él. Claro. Creo que era noche, si no me acuerdo, 24 de diciembre, 31 de diciembre. 30 de diciembre. Y ellos en ese cuartel estaban ya celebrando Año Nuevo. Para el día siguiente no iban a estar de guardia, entonces a su última noche estaban brindando por Año Nuevo. Y lo llaman, claro, hay una gran diferencia entre lo que vos sabes después y lo que no sabes antes. Ahora todos sabemos que era un mega incendio, un boliche. Sí. ¿Cuándo lo llaman? Lo llama un vecino que dice, che, veo humo de una chimenea. Bueno, puede ser cualquier cosa, una cocina, ¿me entendés? Igual van. A ver. Igual vas. Y como era de un boliche, por reglamento o por ordenanza, si era un boliche, tenía que ir un comandante a cargo y ya varios bomberos. Si era una casa, no. Y por suerte eso, pues se sube este comandante con mucha experiencia y salen. Pero salen con la sirena, todo.
Y ya él cuando, lo que vos estabas diciendo, Ezequiel, cuando estaba acercándose allá 2-3 cuadras, dice que la calle principal, imagínate de noche, parecía esas películas de zombies. Claro. Todos chicos que salían caminando de ahí, todos tiznados. Y ahí, dice, me preparé para lo peor, agarró la radio y dijo, mandame todo, pero absolutamente todo, Same. Le dijo, mandame la Guardia de Infantería. Estuvo muy bien en eso, y ahora te explico por qué. Y a su gente, su votación, que eran 8, le dijo, prepárense. Llegaron, al principio eran 8 bomberos y adentro había 2.000, 3.000 personas intoxicadas, puertas cerradas con candado. El peor panorama posible. La Guardia de Infantería la hace llamar justamente porque había chicos intoxicados que salían, respiraban y después volvían a entrar a buscar a sus compañeros. Muchos murieron así. Entonces él usa la Guardia para que no dejen entrar a estos chicos, que se los lleven. Es muy emocionante en el libro. Yo la verdad que estaba medio lagrimeando arriba de un avión. No te hagas el que me dijiste, lloré mucho con este mucho libro. leyendo el libro, porque hay algo muy simple en cómo lo vas llevando, cómo lo vas contando, hasta por momentos omnisciente, ¿no? Como medio... No es muy personal, pero uno se va imaginando con pequeñas metáforas, ¿no? Otra palabra que vamos a usar mucho hoy. Ese capítulo... Es terrible. Sí. Es terrible para la historia argentina. Como las Torres Gemelas también siempre me atraviesa mucho. No, pero después la negligencia. O sea, él me dice, mirá, estaban todas cerradas con candado. El tema de las puertas Me dijo, no necesariamente algunas que él cortó para que no se colaran los chicos. Una peor la negligencia. Habían atado la doble puerta de emergencia de salida, habían atado el escenario para apoyarlo. O sea, el escenario donde tocaba Callejeros, a alguien se le ocurrió apoyarlo sobre las puertas y atarlo para sostener el escenario. Cosas así. Las medias sombras, ¿no? Las de esa medias época, sombras, que bueno, ya eran un problema y ya se... Como contás en el libro, había un antecedente, un recital anterior de guarda la media sombra. De hecho, la famosa escena que está grabada, la única que está grabada, que se van a portar bien y después ya enseguida el caos. Voy a decir que a mí no tuvo nada de incendio. ¿Cómo? No tuvo nada de incendio tradicional. Ellos casi no apagaron fuego. No, eso es lo que contás en el libro. Todo humo. Humo muy tóxico. Recontra anhídrico. O sea, otra que monóxido es tóxico, pero acá había anhídrico. Un humo que te tira enseguida. Y a mí, voy a confesar que me gustó a mí la serie Cromañón, la que está en Amazon. No la vi, ¿sí? A ver, se toma la mayor parte de los capítulos, de los episodios, es una miniserie, para poner en contexto y mostrar qué tipo de pibes eran los que iban a ese recital y cuenta 3-4 pequeñas historias de ellos como representación. Después, para mí, el día del accidente está muy bien retratado, es muy trágico. Y todo el desborde de todo el sistema, porque eran padres buscando a sus hijos, creyendo que podían estar ahí, que no sabían en qué hospital estaban, listas hechas así a puño y letra. Todos los hospitales llenos, o sea, la ambulancia llegaba, no tenía lugar, se tenía que ir a otro. De claramente, que a mí eso me interesaba preguntarte, qué tipo de hitos, así como en Chicago dijeron, no se nos quema mal la ciudad, ahora más, no sé qué hitos hicieron que cambien los protocolos en Argentina, empezó a por ser lo menos, uno, no sé yo. el APA fue otro, y donde sí, por primera vez se actuó bien, fue en el tren al menos el día del accidente. Sí, hicieron un anillo donde nadie entró en muy pocas horas, más allá de que después hubo un chico que no encontraron. Ese chico ya estaba muerto. Se resolvió bastante rápido todo. Sí, los helicópteros, las ambulancias, la gente que sacaron la llevaron. Eso es lo que me dice a mí gente del SAME y bomberos que estuvieron ese día ahí. Además, Buenos Aires tiene el SAME tiene a Crescenti, que es como una eminencia. Sí, es excelente. Impresionante. Pero volvía un poco a lo emocional y pensaba en las Torres Gemelas, ¿no? Que es una gran tragedia también para los cuerpos de bomberos, porque gran parte de las víctimas... Tremendo, 343 bomberos, sin policía. Un bombero argentino incluso. Y hay una película que lo retrata bastante bien, que es World Trade Center, con Nicolas Cage, una peli de Oliver Stone. Todo el mundo en el cine, de alguna manera, hizo referencia a esa tragedia. O sea, que como referencia al cine, el actor de Fargo... ¿cómo se llama el chiquitito? Tengo el nombre ahí. Steve Buscemi. Sí. Buscemi era bombero en Nueva York. Y había sido bombero en Nueva York del 80 al 90. Y ese día fue a su cuartel y estuvo trabajando.
Wow. Sí, se volvió a unir a su cuerpo de bomberos. Sí. Así que, nada, No, bueno. fue terrible. El protocolo para incendios en torres de rascacielos en Nueva York establecía que el centro de comando se tenía que hacer en la planta baja. El centro de comando es donde pasa toda la operación, los jefes, las comunicaciones, a veces la primera atención de la víctima que hace, vos bajaste a alguien, no puedes evacuar todos al mismo tiempo, es una sala de triage. Triage es donde vas seleccionando los que salen primero, los rojos, los amarillos. Y los tenés todos en el centro, ahí, los tenían todos en la planta baja. Con lo cual, cuando se cae el primer nadie se esperaba que se cayeran. De hecho, habían llamado a uno de los arquitectos y le dijeron, no, esa torre va a resistir, y ahora te cuento por qué. Cuando se cae entonces la primera torre, los deja, no en 0 de nuevo, los deja en menos 17, porque perdieron no solo cientos de bomberos, sino todo el centro de comando de esa torre. Y los jefes, digamos, los que tienen que estar Todos los tomando las jefes, decisiones. entonces ya el incendio no era la prioridad, ahora la prioridad era la búsqueda y rescate de tu propia gente. Ese día se cayeron, esto es un dato poco conocido, se cayeron 6 edificios, no 2. Ese mismo día, otros 2, aparte de las 2 torres gemelas, el Hotel Marriott y la Torre 6, por debris. Debris son escombros prendidos a fuegos, y esto demuestra que un incendio desatendido sí debilita la estructura al punto tal de que se caiga. Los bomberos ya no estaban para apagar incendios, estaban rescatando gente, entre ellos los propios. Entonces, cuando se incendian los otros 2 edificios, los dejan y se caen. Y después hay otros 2 que quedan tan destruidos que los tienen que demoler después. En total, ahí en el World Trade Center, se derrumbaron, se cayeron 6 edificios, todos inmensos. Claro, porque digamos, estos escombros son mucho más altos, se caen de mucho más alto Claro, que el escombros resto con de pedazos los de avión, con edificios. combustible. Sí. Claro. No, fue la hecatombe. Yo tuve la suerte de visitar y ver el memorial y todo el museo, Ground que es Zero. impresionante, Es Ground impresionante. Zero. Y están las columnas que quedaron en pie, retorcidas, ¿no? De la fuerza. Vos sabés que enviaron de esas columnas a todos los cuarteles de bomberos del país. Yo estuve en un cuartel en Colorado y fui y me presenté por ser en Aspen, por ser ciudades hermanas, que Bariloche y Aspen son ciudades hermanas, y hay convenios de colegios, de bomberos y de médicos, hasta ahí seguro, y creo que algo más. Entonces hice un día de entrenamiento con ellos. Y en el cuartel de ellos, en la vereda, incrustada en la vereda, hay un pedazo de columna así de 7, 8 metros, como recordatorio. Sí, es muy impactante que se te mueran 343 bomberos. Hubo compañías, a ellos le dicen compañías, lo que nosotros le hicimos cuartel acá, que salieron las autobombas y no volvió nadie. Sí. Sí, estaba pensando también en la cantidad de cosas que cambiaron de protocolos en todo el mundo, desde cómo te subís a un avión, las cosas que puedes hacer arriba de un avión, las que no, Y que puedes llevar adentro de un que avión. puedes llevar y qué sé yo, y me imagino que en los protocolos de acción también, y que Hablabas de también una se habrá herramienta. replicado acá. En ¿no? el libro hablas de una herramienta que fue evolucionando, Sí. ¿no? Que es como esa especie de hacha. Que lleva el nombre del creador. Halligan, sí, Halligan, creo que era. Ahora lo buscamos. Sí. Que combina varias funciones en una misma, Hacha de y un lado y entonces pico del otro. no tenés que cargar tanto peso, porque bueno, en los incendios forestales, digamos, como vos decís, no llevas en autobomba y te bajaste y listo, sino que tenés que estar caminando con todo ese peso. Sí, vas con otro equipo, Y no vas con equipo ah. estructural, no, vas con un equipo mucho más liviano y más fresco. Porque también pesa un montón. Sí, el equipo, el equipo estructural no aguantarías, te cocinarías. Y no estás trabajando como en un incendio. Nosotros hay 2 tipos de incendio: de estructura, que es todo lo que ocurre dentro de un edificio, un colectivo, un auto, dentro de una estructura, y forestal, o interfase, que es afuera. Vos en la estructura estás frente al fuego, cara a cara. Vos entras en una casa, en una habitación con fuego, y por ahí en el techo tenés 600 grados, a la altura del picaporte 400. Por eso, películas como Llamarada, una con la vez, decís, bueno, no, pará, basta, no podés de la primera escena entrar a un cuarto así, sin el tubo de aire, sin la máscara, pues, flaco, te rostizás Bueno, esa es una de en las 15 pelis que segundos. A nosotros nos gustan, pero Ok, no, que está bien. Benjamín, sí, planteaba como, che, mirá la cantidad de errores. Sí. Una peli de Ron Howard, bastante melodramática, ¿no? La historia de 2 hermanos que están todo el tiempo compitiendo. Carl Russell es el hermano mayor y hace, por una treta, el día de las inscripciones de bomberos, hace que su hermano menor... Está Robert De Niro también. Está Robert De Niro. No, hay actorazos. Hay Ah, actorazos. mierda. Pero
Yo debo reconocer que soy medio insoportable viendo cine. Mis hijos siempre me dicen, papá, con vos es muy... Soy crítico, no me gusta que me subestimen. Tampoco... Bueno, pero nos pasa acá estuvo Verónica Garea en nuestro podcast, ingeniera nuclear, y para ella Chernobyl es lo peor que le pueden decir respecto a la cuestión nuclear. Es malísima la serie y toda la crítica y vos, por ahí la serie retrata el heroísmo que tuvieron esos bomberos. No sé, a mí me gustó porque la estudié encantó. mucho, yo escribí el relato, hablé con gente de allá, con ingenieros nucleares básicamente. Yo no me meto en la parte nuclear, pues no sé, pero sí sé cómo lo atacaron. El cuartel, me leí toda la historia de el libro este que se llama Voces de Chernobyl, que ganó un premio Nobel de la bielorrusa, y ella retrata muy bien el cuartel de bomberos, los familiares, lo que pasó después. Es muy increíble. El cuartel de bomberos de la central nuclear, todas las centrales nucleares tienen un cuartel fijo. Cuando recibe el llamado a las 2 de la mañana y le dicen se está incendiando el reactor 4, la respuesta del bombero, en vez de decir sí, como no, ya despacho, el tipo dice, Dios mío, eso no lo vas a escuchar nunca en ningún cuartel de bomberos, que no sea un reactor nuclear incendiándose. Claro. Y para mí esa parte estaba, la parte de los bomberos... A mí esa parte me encantó, digamos. Sí, esa está bien hecha. Me interesaría saber, después voy a escuchar el de Verónica. Sí. La versión de Verónica de la parte nuclear. No, me refiero como esto que también en ese caso en particular, que después supongo que también habrá habido otros protocolos para las centrales nucleares que se modificaron a partir de ese se vienen accidente. Cambiando desde que los incendios existen. Hay uno de los peores incendios en la historia, que fue una carpa de circo en Nueva York. No llegué a ese capítulo, lo tenía ahí para leer y... Claro, la carpa eran de lona y para impermeabilizarla les ponían una pintura a base de petróleo, ¿viste? De querosén. 2.000 personas adentro, se prendió fuego. No, claro. Y salías por molinetes. Claro. Entonces, 2.000 personas todas corriendo, saliendo por molinetes. Quedaron calcinadas 500. Claro. Entonces... Siempre vamos aprendiendo en los accidentes de avión, siempre van aprendiendo. Bueno, ¿qué pasó en este? Listo, lo corregimos para el próximo. Se evitan un montón antes, ¿no? Sí, en ingeniería, pero se nos escapa a las personas todo y después aprendes de los... No, me acordaba esto de Chernobyl, que es esto de que son personas que los mandan ahí adentro y ya saben que no van a volver por ahí. No. Y fue como un acto de hay un dato, sacrificio. yo tengo casualidad mi Vamos a servir agüita porque mi sube de es temperatura. ingeniero nuclear en Italia, vive allá hace muchos años. Entonces lo llamé para cotejar datos que había averiguado. En la industria nuclear en Europa, acá me pueden escuchar ingenieros nucleares y me van a corregir. Y bueno, por ahí estoy diciendo algo mal, pero por lo que yo averigüé, el protocolo para los trabajadores de una central nuclear es que no pueden tener una exposición a más de 2 Roentgens al año. Roentgen parece que es la medida, la unidad de medida, así como kilocalorías. Bueno. Y en el techo de esta central, en el momento del incendio, había 40.000 horas. 40.000 horas versus 2 al año. Entonces estaban... Según el libro dice que les cambió hasta el ADN. Sí. Las células se te empieza a partir, a explotar los órganos por no, horrible. Aparte, un reactor nuclear es inapagable. Ellos en realidad lo que estaban apagando es el incendio en todo el edificio para que no se propagara a los otros reactores nucleares. Había 3 más. ¿Y cómo nace esta faceta de escritor? Creo como consecuencia de que soy lector. Leo muchísimo. Y hace unos años, después de graduarme, me hice un viaje, ese que dijiste, por casi toda Argentina solo. De 5.000 kilómetros a caballo, con 2 caballos y una alforja chiquita. No llevé nada. No llevé nada, ni carpa, ni bolsa de dormir. Bien, como acá diría la gente montaña, estilo alpino. Dormía sobre el recado y con el poncho. Y cuando volví, la verdad que quise escribirlo, para revivirlo, para recordarlo, para que lo lean mis hijos, para que no se pierda. Y me gusta escribir, es como una charla con uno mismo, una charla de mucha reflexión, detenida. Me gusta esos momentos de conexión. ¿Venís de una casa donde la lectura, la cultura era algo corriente? Sí, mis padres leen, mi madre sobre todo lee bastante, mi padre un poco menos, pero yo siempre leí mucho. Sí. Me gusta te abstraes de todo. Hoy por hoy en un mundo con tantas distracciones, ¿viste? Todo instantáneo, todo tan rápido, la lectura de un libro es creo que lo más fácil para mí, encontrar
tranquilidad y reflexión. No puedes scrollear. Exacto. ¿Y por qué Bariloche? Bariloche porque es espectacular. O sea, Bueno, obvio, ¿no? Me fascina Bariloche, me fasciné y tengo la suerte de viajar mucho y cada vez que viajo confirmo que Bariloche es un destino espectacular. Me gusta la naturaleza, estoy cerca de Buenos Aires, hay buenos colegios, buenos clubes, está el cerro, el lago, bueno, tenés naturaleza, pero también tenés esto, tenés mucha cultura, tenés gente re interesante en Bariloche, de todos lados del mundo. Yo viví muchos años cerca de Lincoln en el campo y ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires de la misma cantidad de gente, no, ni por asomo se llegan a la diversidad cultural e intelectual que tiene Bariloche, con la universidad, con el centro atómico, la CONEA, el INVAP. No, Bariloche, bueno, tenés 50 vuelos por día a Buenos Aires. Claro, es la diversidad que queremos mostrar acá en el podcast también, ¿no? Sí. Nos faltan varios rubros, pero y el desarrollo del profesionalismo acá de los bomberos y rescatistas. Es muy bueno, yo creo, no es porque yo sea de cuartel de Melipal, ahora me fui hasta junio estuve en la comisión directiva, antes del cuerpo activo, ahora me fui, pero bueno, volveré quizás el año que viene. Siempre medio que nos considerábamos nosotros de los mejores cuarteles de la Patagonia, Melipal. Eso queríamos creer. Yo por orgullo barrial lo voy a, lo voy a avalar. En nivel equipamiento casi seguro y en nivel profesional también. Qué compleja que es Bariloche también, ¿no? Uf. Porque ya pensaba ayer con el tráfico que hay en temporada, Eso. ¿cómo haces? Sí, compleja. Podés tener avalancha o riesgo de hielo en invierno, incendio de interfase en verano. Para mí lo peor, para mí y para cualquier bombero, lo peor que puede ocurrir acá o en cualquier lugar como este es un incendio de interfase. ¿Qué es el incendio de interfase? Es cuando vos tenés mezclado un pueblo, una población, urbe, bosque, o sea, Melipal, Cerro Otto. Ese es un escenario trágico. Es lo que les pasó en Las Golondrinas, en Bolsón, en Epuyén. Porque el fuego va pasando del bosque a la casa al bosque. Cruza la ruta. Cruza la ruta, te agarra la estación de servicio, te quema las líneas de luz y te quedas sin bombeo de agua. Las calles son angostas y la gente no puede evacuar. Puede ser muy Trágico. Muy trágico. Pasó, que está en tu libro también, un poco en un incendio en Catedral, que está la Villa Catedral, que quizás no está poblada en el momento en que eso sucedió, Sí. porque no está poblada siempre. Pero bueno, que sí, hay casas, hay hoteles y hay mucho bosque y mucha ladera. Está el Cerro Catedral, enfrente está el Cerro San Martín, que es un cerrito, pero que cruzó. Sí, no, y si las condiciones se dan mal, o sea, no lo parás con nada. Aprovechemos este podcast para decirle a la gente que limpie su terreno, que no tenga ramas secas, que saque la retama, digamos, todos queremos vivir en el bosque y tener los árboles lindos, por supuesto, pero en la medida de lo posible limpien la vereda y todo lo que Eso sea ayuda. arbusto. Sí, pues otra carga de fuego, después si llega a pasar algo, podés llegar a atajarlo si tenés menos de ese tipo de vegetación. Que ahí, por primera vez creo, medio ignorante lo mío, pero entendí que era el cortafuego y el contrafuego. Contrafuego, sí. Cortafuego lo haces vos, el hombre, digamos, la gente de manera artificial. Puede ser una ruta o puede ser lo haces vos con la... Pala. Con pala, con tractor, con retro. Y el otro es algo natural. Le haces como una zanja río. para que no avance. Sí, y ahí lo esperás. Sí, básicamente vos tenés tres formas de combatir el fuego. O lo enfriás con agua, o lo apagás, o lo asfixiás con espuma si fuese una estación de servicio. Pero los incendios forestales, esas dos cosas no te alcanzan. Entonces lo tenés que matar de hambre, digamos, dejarlo sin combustible. Bueno, ahí está, y eso que Y van ahí, entonces, quemando para sacarle combustible. Claro, uno es el cortafuego, vos entonces delimitás una línea y sacás todo. Puede ser natural, te decía, un río, o artificial una ruta. El contrafuego, acá no se hace porque hay mucha pendiente, es peligroso, se hace más en La Pampa, en Córdoba, en lugares planos. Vos encendés fuego para limpiar la zona antes. Que no le quede nada por quemar. Claro, pero tenés que saber hacerlo, porque si no estás iniciando un segundo incendio, tiene que haber ciertas condiciones de viento. Pero bueno, acá no, tenés la ladera, el bosque y tenés la estepa, que es otra forma, otros vientos, no sé. Digo, sí, corre más rápido, pero bueno, pero el peligro está acá, porque acá está la gente, acá están las casas. Sí. La Allá está estepa más que disperso. mal. Viste, llevas un tractor con un arado y avanzás haciendo cortafuego. ¿Bariloche tiene un plan de evacuación? Sí, hay. Protección Civil tiene.
Yo en este momento no lo conozco, va cambiando, también depende a medida que la población, que la ciudad crece, ¿no? Porque si hay un incendio en el oeste, pongamos en el Yao Yao o toda esa zona, Península de San Pedro. Yanquihue, Villa Yanquihue. ¿cómo haces? ¿Cómo vas a sacar? Península de San Pedro, la gente se tiene que tirar al agua. Entonces el viento del oeste predominante, mucha vegetación, no podés salir por el único camino que tenés. No, ahí es. Hay una historia muy Al copada lado. en tu libro sobre una isla en Chile. Sobre la región del Maule, en Sí. Chile. El humo llegó a una isla 600, que es la isla de Robinson Crusoe, donde se dice que estaba Robinson. Sí. El humo llegó a esa isla que está a 600 kilómetros. Sí, Chile tiene los incendios de Valdivia, y este fue terrible según ingenieros españoles dicen que nunca había habido tanta carga de fuego, tanto Claro. calor. Y quemó un pueblo entero, y quemó incluso el cuartel de bomberos. Y la gente evacuó unas barcazas por un río. Ahí en la región del Maule, no me acuerdo qué regiones. Viste que tienen regiones, si es la octava Sí. o la séptima. No, yo quiero seguir preguntando, pero me hiciste un gesto, no sé. te hice que estábamos bien, que veníamos bien. Que veníamos pero son bien. medio trágicos los temas todos. No, bueno, ahora. está Pero hay bien. historias divertidas también. El Sí. cuartel, no todo es trágico, hay un montón de historias. Yo creo que habrá bastante hermandad también, ¿o no? Mucha hermandad, mucha amistad, no todas las historias, no siempre termina mal. O sea, por eso es una de las críticas que yo le decía a esta película Llamarada, ¿no? Que ellos en cada salida, yo la vi 20 minutos y no soporté más, o 25. Siempre tenían un bombero al borde de la muerte. O sea, pará, no puede ser tan negligente. O sea, vos llegás a un lugar donde ya hay una tragedia, ya hay una víctima. No puedes sumar una segunda o una tercera. O sea, si hay algo que no tenés que hacer es empeorar una situación que ya está mala. Claro. Y en la película, en cada incendio que van, casi se les quema un bombero, casi se cae uno por Claro. un pozo. No, La tragedia sobre la tragedia. sí. Pero hay una película muy linda que habla de esta amistad fuerte, que es Los declaro marido y Larry, Te iba a decir esa misma. ¿no? Sí, a mí me encanta esa peli. Adam Sandler y Kevin James. En realidad Adam Sandler decide casarse con su amigo para poder ayudarlo. Falsamente casarse. Sí. O sea, se Agarrar- casan de verdad, sin pero querer no, queriendo. pero no son gays ellos, Claro. no son un matrimonio... ¿Y era para un subsidio o para una residencia, una visa? No, es porque los dos son bomberos pagos, ¿no? Para los Rentados. beneficios de. Entonces, conyugales. el Kevin James, el personaje de él, es viudo y tiene 3 hijos. Y Adam Sandler es un mujeriego total, que Sí, nunca sí, se va a sí. casar en la vida, qué sé yo. Y entonces el personaje este, que es padre, se preocupa y dice, si me pasa algo a mí, ¿quién cuida a mis hijos? ¿A dónde va mi pensión? ¿No? No sé, la obra social, todas esas cosas que no tienen obra social allá, pero no importa, digo, todas esas cuestiones. tienen seguro El médico. seguro médico, entonces... No la vi completa, la vi hace mucho, vi una parte, me causó mucha gracia. No me acordaba que eran bomberos. Claro, Claro. sí. Y claro, porque está el riesgo constante de qué le va a Claro. pasar cuando Él sale a piensa laburar. todo el tiempo en eso, porque dice, bueno, ¿qué va a pasar con mis hijos? Entonces es una cuestión de protección y de amigos que bueno, deciden cuidarse Y mutuamente. tienen que fingir besos en Sí, algún momento. exacto. No sé, esa Sí, parte sí, me acuerdo. totalmente. Engañan al sistema de esa manera. Pero sí, y ahí hay varias escenas donde muestran esto, el gusto de también estar en el cuartel y compartir y que se hacen chistes y Sí, que es bueno, son divertido. muchas horas. Las prácticas, yo hace un rato lo decía, como que son cansadoras. A veces son cansadoras, muchísimas veces son divertidas y te pasas un gran día ahí un sábado haciendo prácticas buenas, que aparte aprendés. Va mucha gente interesante, las prácticas no siempre son internas, ha venido hasta una partera a darnos cursos de parto por si a veces ocurre, Claro. médicos. Una vez vino un ascensorista a enseñarnos cómo hacer un rescate de un ascensor, cómo desactivar el sensor, pasarlo de eléctrico a manual. Bueno, un montón de... es muy diverso, eso es lo Sí. divertido. Cuando toca la sirena, ya te decía, creo que en Melipal entre el 30 y 40% de las heridas son incendios y el resto son un montón de otras cosas. Bueno, en esta peli también muestran como diferentes acciones que ellos van haciendo, que no es solo incendios. Hay un incendio donde es que a él se le prende la lamparita, decir, si me pasaba algo a mí, qué pasaba con mis hijos, bueno, y de ahí esta cuestión del matrimonio, ¿no? Como resguardo. Pero estaba pensando, porque hace poco salió una noticia, no me acuerdo si fue en Los Coihues, hay un cuartel, ¿no? Un destacamento, yo estaba ahí, Destacamento, y que creo corresponde al cuartel de Melipal. que salieron ahí un nene de una asfixia, me parece. Tenemos otro en Catedral. Sí, se han salvado, chicos. Con la RCP también. Sí.
Qué de bueno. hecho, es más fácil sacar un chico con RCP que una persona adulta. ¿Por qué? Porque la persona adulta grande, ¿no? Ahí quiero romper un mito con el RCP. Es importantísimo hacerlo, pero lo más probable es que si la persona tiene 70 años, sobrepeso y tiene un infarto, hacete la idea de que no lo vas a sacar, que esa persona ya tiene el corazón mal. Si un chico se le para el corazón es porque se ahogó, se electrocutó, se golpeó, su corazón está sano. Lo único que dejó de latir porque dejó de respirar primero. Está asfixiado. Ese, si sabes hacer RCP y tenés que aprenderlo, lo ahí tenés muchísimas probabilidades de salvarlo y que después esté bien. Pues una persona grande que tiene un infarto, a veces lo sacás y a la semana vuelve a tener otro. Y ahí ya no lo saca nadie. Sí. Y la maniobra de... Sí, de Heinrich, de Heinrich, que salvó muchísima gente. Se murió hace poco el hombre. Sí, maniobra para explicarle a la gente, para alguien que está asfixiado, que se ha atragantado, las vías aéreas tapadas con comida, generalmente con objetos. Hay una maniobra que se llama la maniobra de Heinrich, que en chiquito se hace distinto. Y sí, saber darle respiración a ese chico y RCP, urgente. Bueno, vamos a tener una capacitación esa que a mí es como que me encanta porque todas las situaciones en las que él va describiendo son situaciones que para mí serían de pánico. Claro, un ascensor, sos inútil. un avión. Bueno, lo primero que tenés que aprender a manejar es eso. No, me imagino. Pero eso es no te lo enseñan ningún curso. No. O sea, no lo incorporás con un curso, lo incorporás después con la experiencia, salidas. Pero también hay algo natural que... Quizás tener un buen líder al lado también. Sí, y el equipo, sentirte confiado de tu equipo de gente, de tu equipo de protección, saber que estás protegido. Pero después también hay algo súper interesante que yo me di cuenta, que cada uno de nosotros cambia respecto a si sos víctima, espectador o rescatista. Sí. Cuando vos te pones el rol de rescatista, te sentís otra cosa, ¿eh? O sea, en ese momento te puede pasar si tu hijo, tu hermano tuvo un accidente en la vereda o se cortó, qué sé yo. No creo que empieces a gritar, ¿eh? No, yo de hecho lo digo en joda. Te pones la camiseta y en ese momento después te viene el estrés. Total. En ese momento dejás el estrés de lado. No, yo siempre, de mí misma siempre cuento lo mismo. Yo si todo el mundo está en pánico alrededor, yo me enfoco y puedo actuar. De hecho, me pasó en situaciones muy concretas, una con mi papá, que era la ambulancia, había que llamar, y fui yo la que actué. ¿Viste? Después, si hay alguien que se está haciendo cargo, me permito entrar en leve pánico. Nunca voy a gritar y agitar los brazos en círculo, pero uno se permite relajarse si hay otro que está tomando la acción. Claro, yo siempre jorobo a mis hijos cuando pasa algo, grito, alguien haga algo, que es lo peor que podés hacer. Vos tenés que dar funciones claras a personas claras, ¿viste? Decirle, vos, hacé tal cosa y después vení y avísame. Y el que vos está en pánico da una tarea para que salga de la escena también, sí. ¿no? Como y eso. El típico que pasa por la calle y quiere ayudar a toda costa, que se quiere meter, dale una tarea, aunque sea cortar la calle o anda y ocupalo, porque puede ser peor al lado. Anda a ver si llueve. Sí. Claro, te quería preguntar un poco el ABC de, ¿qué hay que hacer en situación en un de... accidente, bueno, primero tenés que reconocer lo que está pasando para vos no hacerte víctima. Yo veo una persona tirada en la calle al lado de un cable. No salgo corriendo a agarrarlo. Por ahí se está electrocutando o en una pileta y me electrocuto yo también. O un choque en un auto, choca el auto que viene enfrente a mí en la mano contraria, no bajo corriendo, pues me pueden pisar a mí. Entonces, primero asegurás y saber qué pasó, asegurás y das aviso, llamás. Vos tenés que empezar la cadena de emergencia. O sea, el primer paso es llamar, que venga policía, bomberos, llamás al 911 o bomberos, que es el 100. Reconociste qué sucedió, llamaste. Recién ahí te acercás a la persona y después tenés una cantidad de protocolos, depende de qué es lo que tiene, pero ya con asegurar la escena, o sea, cortás el tránsito, que no venga otro y choque, y dar aviso ya es un montón. Si después sabés atender a la persona, mucho mejor, pero ya hiciste mucho. Bueno, y vamos a pasar a algo mucho más relajado. Sí, nos vamos a las brisas. Una musiquita de una isla, en un lugar paradisíaco. Scende infatti alla stazione di Roma Pablo Neruda, il poeta dell'amore, il poeta del popolo. Ospita. Ma lui, Don Pablo, com'è? Fratello lui alla moglie, però come la chiama? Amore. Davvero? È poeta, da quello subito si capisce. Per piacere, ma non potrebbe firmare. Tutte donne, com'è possibile? Donna. Guardi, non hai mai visto una? Me lo
veramente unico, maestro. Come si diventa poeta? Tu lo sai cosa hai fatto, Mario? Io che ho fatto? Metafore. Ma veramente? Sì. E che metafora t'ha fatta? È una poesia. Ma puoi scrivere una poesia per Beatrice? Madonna! Se lei si mette a fare tutte queste storie per una poesia, ma quando lo vinci il premio Nobel? Benjamín eligió una película que ahora todos me retan, pero ¿cómo que no la viste? ¿Cómo que no la viste? Yo no la tenía ni en el radar a la película. No lo puedo creer. Me dice, voy a elegir El cartero. El postino. postino. El cartero, el postino, ¿qué es esto? Empecé a googlear y la verdad que me llevó una grata sorpresa. Una historia de amor, Sí. de una gran amistad. Una historia de poesía sobre un pueblito en Italia que está por recibir a Pablo Neruda, que se está exiliando. En una isla, la isla de Salina, al norte de Sicilia. Bien. Neruda se está exiliando a Europa y alquila una casa en la cima de ese pueblo. Un pueblo en donde están buscando un cartero, porque en realidad el único que va a recibir cartas en ese pueblo es Neruda. ¿Y cómo se llama el personaje de él? Mario. Pópolo. Hijo de pescadores, de un pescador. Hijo de un pescador que él tiene una sensibilidad más allá de las redes y del mar, está buscando otra cosa y el padre le dice, bueno, flaco, algo, todo muy lindo, pero algo tenés que hacer. Y se anota como cartero porque tiene una bicicleta. Y empieza a traerle la correspondencia a Pablo Neruda, tratando de entender un poco qué es la poesía. Y es una gran, también para el que no está muy ávido en el mundo de la poesía, para entender qué es el juego de las palabras, las metáforas. Ahora que contaste tanto esto de que cómo te gusta leer y escribir, ahora entiendo por qué elegiste esta película. Fue medio sorpresivo decir, bueno, que el bombero elija la película de Il Postino. Mira, yo esta película la vi hace muchos años y me encantó. Y sobre todo me encantó su música. La música de una es un tango, que es Madreselva, un tango lindísimo, y la otra es, no me acuerdo, ganó un Oscar por la música. Sí. Después me encantó por el paisaje, por los personajes, por la amistad, pero después me terminó de enamorar la película, pues yo fui navegando hasta ahí, desde Estados Unidos, en un velero, con mi familia. Bueno. Pero tenemos 3 episodios, porque tenemos el viaje a caballo, el viaje en velero y este de yo hace unos bombero. años me tomé casi un año sabático y navegué, crucé el Atlántico y llegué al Mediterráneo y me fui hasta ahí, a Salinas, a la isla. Y es así, como ¿La fuiste a buscar la isla? Por la peli. ¿Por la peli? La isla en particular, sí, pero yo iba a ir ahí de todos modos a Sicilia, después seguí hasta Albania. Pero me quedé mucho en las Islas Eolias, son fantásticas, son islas súper auténticas. Fui fuera de temporada, no había otros veleros, no era verano con todo el mundo. Algunas de estas islas como Panarea y Salina, literalmente no hay autos, entonces la gente se maneja a pie o en bicicleta. Y fui a la casa donde se filmó la película. Neruda no vivió ahí, No. Neruda estuvo exiliado en Checoslovaquia y en Francia. Pero la historia la adaptan muy bien. En realidad la historia parte de una novela de cuando Neruda estaba acá en Chile, en Isla Negra, que no es una isla. La historia es lindísima, de amistad. O sea, al que no la vio, le recomiendo fuertemente que la vea. Es espectacular por los detalles, por lo delicado, por el paisaje, la música. Es para pasar un buen momento. Sí, súper momento. Te quedás pensando, pues te quedás bien, te quedás contento. A mí eso me llamaba mucho la atención, que no te ves ni en el radar. También que es del 94 y vos naciste En el 92, pero eras chiquitita. nada. Pero fue como muy popular en su momento cuando se estrenó. Fue buenísima. Tuvo La varias película tiene nominaciones. 30 premios de distintos en Europa. Y en ese momento había que verla. Y después la pasaban en el cable un montón. Y es de esas que podés verla varias veces, igual te va a gustar y le vas a encontrar otros detalles. La relación de él con Neruda, él es alguien muy humilde, que apenas sabe leer y escribir, y al principio admira a Neruda porque todo el mundo admiraba a Neruda. Él no tenía ni idea quién era Neruda, pero su jefe en el correo le decía, es un comunista muy famoso, el jefe del correo lo quería porque él era comunista. Sí. Pero él se empieza a dar cuenta después que Neruda, al fondo,
era un poeta y él quería conquistar a la chica del bar, que es preciosa. La más linda de todas. Sí, es Sofía Loren, más o menos. O Mónica Bellucci, muy parecida a Mónica Bellucci. Y él la quería conquistar y dice, ¿cómo hago? Y entonces le empieza a pedir a Neruda que le diga poesía, o le empieza a robar poemas a Neruda. Como casi un Cyrano de Bergerac. Y es muy gracioso todo lo que empieza a suceder ahí con la madre de ella, que es la típica tana estricta, durísima, que le roba las cartas y se las lee. No sabía leer, entonces la lleva al cura párroco del pueblo para que se la lea. Un pueblo bastante anticomunista también, entonces su figura era muy controversial, ¿viste? Claro. Sí. No, y además eso que justamente no había nadie más que recibiera correspondencia porque la vida pasaba ahí adentro y la mayoría no sabía leer ni escribir. Y la explicación de qué es la metáfora, ¿no? Como, ¿y qué es la metáfora? Me acuerdo siempre de esa escena que la comentábamos antes, que Neruda le trata de explicar a Mario y en un momento Mario le empieza, no sé, le lee una poesía sobre el mar y los pescadores y le dice, ¿cómo te sentiste? Dice, me sentí mareado, dice, como si estuviera en un barco a la deriva, una cosa así. Dice, bueno, ¿sabes qué acabas de hacer? Dice, una metáfora. No, le dice, no, pero no vale, dice, porque yo no sabía que era metáfora. Claro. Sí, te enternece mucho la relación entre ellos dos, que claramente es dispar. Neruda después recibe el premio Nobel y él es un cartero que cuando se va a Neruda de la isla queda sin nada, sin trabajo, sin su único amigo. Y esa relación es muy linda, cómo se va creando de a poco, ¿no? Desde el primer día. Al principio, el cartero Mario, que le lleva las cartas, Neruda no le da ni bola, le tira una moneda de 10 centavos de propina. Y que aparte de su jefe del correo le había dicho: mirá, acá el sueldo es malísimo, vas a depender de las propinas que te quiera dar el señor Neruda. Y de a poquito a poco se van haciendo amigos y el paisaje hace mucho, el paisaje, la música. Es un paraíso, esas son islas volcánicas de arena negra, en medio del Mediterráneo, arriba de Sicilia, espectaculares. Pueblito de pescadores, Salinas no debe tener más de, no sé, que yo recuerdo, 100 habitantes, muy chiquito. Pensando en la bicicleta, el trabajo que necesitaba sí o sí tener bicicleta, sí, en esto de que es una islita, qué sé yo, y las costumbres, justo estoy por otro tema, repasando el neorrealismo italiano. Y yo no sé si este personaje, bueno, ahora el actor que interpreta a Mario, no era un actor profesional. Entonces, tiene alguna reminiscencia de eso del ladrón de bicicletas, ¿no? Que vos contabas, nada, pobre el destino de este pobre actor. Sí, él estaba súper enfermo y si prestás atención, ahora si la vas a ver sabiendo que está enfermo, mirás y decís, claro, sí, con razón está tan flaco y ojeroso. Y él murió 12 horas después de terminar la película. No se quiso operar durante la película porque quería terminar, él estaba muy enfermo al corazón. O sea, no la vio no vi el estreno. No, y el actor que hace de Pablo Neruda es un actor francés, sí, muy Philippe conocido. Noiret. Sí, pero que tuvo mucha relación con Italia también. Me contaba ayer, justo almorcé con un amigo francés que me decía, no, es un actor que tuvo mucho que ver con Italia, hizo películas en Italia. Sí, hizo varias películas haciendo de italiano. Es el de Cinema Paradiso. Claro, exactamente. Exactamente. Pensé mucho en Carlos Suez mirándola, porque me imaginé que es una película que Carlos Suez le gusta, seguro. Le debe gustar y la debe recomendar. Vamos a preguntarle. Sí, la verdad que bueno, como nada que ver con bomberos. Nada que ver con el bombero. Hay algunas buenas, esta de Solo los valientes está bien hecha y eso, pero no es una película que te acompañe 20, 30 años. Yo, claro, Cortino la puedo volver a ver de 10 años feliz, la recomiendo con pasión. Sí. Me gusta esa premisa, porque yo muchas veces en películas, me pasa mucho con el cine actual, que no, porque viste tal peli. En 20 años nadie se va a acordar de esta película. En 20 minutos te la vas a olvidar. ¿Viste? En 10 minutos te la vas a olvidar. En la temporada que viene ya ni te acordás cuál ganó el Oscar. Y la verdad es que ese tipo de que sí que... Sí. No, esas cosas delicadas. Yo siempre cuento, hay una anécdota que a mí me encanta de cuando hicieron El Gato Pardo. Yo leí la novela, pero no vi la película. Y El Gato Pardo de 1960 trata la historia de un conde en Sicilia también, en la reunificación de Italia, en 1860. Luchino Visconti, el director, en un momento le dice al actor principal, creo que era Burt Lancaster, y estaba Alain Delon también. Están en una cena, en una habitación de este conde, y Visconti hace poner en todos los placares camisas de seda, trajes, todo. Y el actor le dice Visconti, pero ¿ma qué? Si esto no se va a abrir, dice.
y fíjate lo que es hacer bien las cosas. Le dice, mira, no importa que no se vean las camisas, porque los cajones no se iban a abrir. Vos vas a saber que están ahí y te vas a sentir como el conde que tenés que interpretar. Y a mí esas cosas sutiles, bien hechas, ¿no? Del tipo que se fija hasta el más mínimo detalle en la construcción del personaje, porque te respeta a vos como televidente, dice, o sea, vos como espectador, dice, quiero dar lo mejor, y para eso mi actor tiene que ser lo mejor. Otro director que empezó con el neorrealismo y después, bueno, fue... Esa anécdota me parece alucinante, hacer poner camisas de seda en los placares. Entonces, y el actor, yo me lo imagino pensando, claro, no es todo utilería, no está todo vacío. Esta es una habitación de verdad, hay sábanas en la cama realmente. Sí, crear una atmósfera. Creo que el Postino tiene eso, una cierta atmósfera, ¿no? De un clima que se vive, esto de estar más relajado, más allá de que está la tana que le grita a la otra, qué sé yo, pero como en esta... La densidad del tiempo, cómo se siente que va pasando, lento, va decantando, no es una película que va rápido. No, y en eso estuvieron bien elegir esa isla para filmarlo. Es una isla que no hay nadie, que tenés el sonido del mar, que realmente te crea esa atmósfera, no solo en el momento de filmar, sino las 24 horas que la gente está ahí, ¿no? Me imagino los actores. No, yo estaba pensando igual cómo es estar en el medio del Atlántico. ¿En qué embarcación fuiste? En un catamarán de 14 metros a vela. Ah, la pelota. Porque yo decía, ¿y si ahí pasa algo, un incendio, algo? ¿Y qué se Sí. Bueno, era uno de los principales miedos míos, el incendio. Que los barcos, al tener tanto cablerío eléctrico, en un barco que ya tenía casi 30 años... Estabas alerta, digamos. No dormí nunca. No, re alerta. En el cruce atlántico, sí, no te puede salir mal. Nada te puede salir mal porque ahí no te busca nadie. ¿Y qué despertó esa aventura? ¿Qué la despertó? Sí, o cómo inicia ese viaje. No sé, esas cosas que sabés que algún día querés hacer. No es un sueño que un día tenés, sino que siempre supe que algún día lo iba a hacer. Y la pandemia, como todo, nos despertó, me sacudió, dijo, che, ¿qué esperás? ¿En qué año fue? Fue hace... ahora en diciembre van a ser 3 años que volví, creo. Sí, en el 2022. O sea, ¿enseguida después de la pandemia? Sí. Llevó tiempo a preparar el barco, encontrarlo. Sí, fue espectacular. ¿Y subiste a la familia? Dijiste, nos vamos. Nos vamos. Estudiaron a bordo, en colegio online. Ni siquiera online, porque como todos los chicos... Es un colegio del Ejército Argentino, un programa de educación del Ejército, que creo que primero se inició para hijos de militares que estaban en la Antártida, y después lo empezaron a agarrar deportistas, chicos que están en... bailarines del Teatro Colón, jugadores de fútbol que están en China, y dicen, bueno, subimos los contenidos y cada uno los baja. Más offline. Sí, porque online están todos en usos horarios distintos. Así que sí, navegamos mucho, fue espectacular. Y estuvimos ahí, entonces estuvimos en los 2 lugares, en las 2 islas donde se filmó la película. Estuvimos en el bar de la madre de ella. ¡Ah, qué lindo! O sea, existe. Es una locura, es una locura. Está igual el bar. Y no es que estaba, por lo menos cuando fuimos nosotros, no estaba lleno de turistas, había otras 2 mesas tranquilo. Claro, porque a veces pasa con eso, que decís, qué lindo filmar en este lugar, que pasó con la película de DiCaprio, ¿no se llama La Isla? Oh, sí. Que parece que arruinaron la playa. Que de hecho hace un tiempo la habían cerrado para que se recupere, porque había corales y todo que estaban destruidos por la invasión del ser humano. Que bueno, somos muy destructivos, no, digamos. Por suerte no. Ya la película pasaron varios años, y es más de nicho, ¿viste? Me parece, ¿no? Es de un cinéfilo. Con corazón. Aunque diga que es más lector que otra cosa, pero son estas vidas de película que nos gusta contar. Bueno. El Marajá va terminando y, como siempre saben, hacemos un ping-pong para conocer un poco más esos gustos cinéfilos, más allá de las películas del fuego o el amor de la poesía comunista. Te queríamos preguntar, Benjamín, una sala de cine que sea importante para vos. Sala de cine, el Metro de Buenos Aires. El hijo lo iba conmigo al colegio y somos grandes amigos. Y me acuerdo que la fiesta de graduación nuestra del colegio fue ahí en el Metro. Así que íbamos, sí, le tenía mucho aprecio al Metro, no está más. Mirá qué loco, yo pensé porque has viajado y vivido en tantos lugares que, bueno, por ahí nos trae una sala de Francia, ¿viste? Qué sé yo. Una salita en Italia. Sí. El Metro es clásico. Sí. Me acuerdo incluso, el padre de él no solo tenía el cine, sino que era representante
de una distribuidora, y en un momento lo trajo a Jean-Claude Van Damme y mi amigo ladre, o sea, le hacía de custodia. Me digo, pero si vos tenés 19 años, Van Damme te caga palo, boludo. Además, lo acompañaba a todos lados y me mandaba fotos con Van Damme. Levantaba a repete. ¿Te acordás de alguna peli haber visto ahí en esa sala? Uy. No. Pues el cine de la infancia. Sí, el cine de la infancia y adolescencia. Mi abuela me llevaba ahí de bien chico. A la persona que no le puede dar miedo a nada, ¿qué películas te dan miedo? Tiburón. ¡Apa! Y me acompañó, fíjate, en el barco. Mis hijas se tiraban de noche a nadar. No. Y nadaban a 300 metros del barco o con 10 metros de profundidad y volvían. Y yo no, por el maldito Steven Spielberg que nos puso esa cepa, ¿viste? Nos marcó a todos. Sí. Hablando de Spielberg, hay una peli sobre incendios que no nombré, que se llama Always, siempre, no sé si la viste, que es la historia de... Son pilotos de aviones hidrantes en California, creo, que por lo que recuerdo de la peli es una de las pelis como más chicas de Spielberg, que son de esa época que le fue más o menos mal. Pero tiene mucho corazón. Es la historia de un piloto que se le va apareciendo un fantasma y le va enseñando cómo mejorar. Es complicadísimo ser piloto de eso. Imagínate las térmicas que hay en un incendio, meterte entre las montañas, el golpe que va a hacer para el avión, largar de repente 5 o 6 toneladas de agua, con humo, con poca visibilidad. Sí, y aparte ese incendio forestal genera una corriente térmica altísima. A mí me decían pilotos de incendio forestal que yo entrevisté para esto, que a ellos les cayeron pavesas, que son como brasas más livianas, prendía fuego en el parabrisas del avión estando a 1 kilómetro del incendio y a 800 metros de altura. Wow. O sea, te genera una corriente térmica tan alta, tan fuerte, que levanta todo y lo tira. Entonces, ser piloto de eso, chapó. O sea, hay que hacer la peli, Tom Cruise, ¿qué estás esperando? Una peli que te saca una carcajada. Muerto en un funeral. Oh, muy bien. Espectacular. Muy bien. Humor inglés. Parece británico. Que lo trajo preparado el ping-pong, sí, se ve que sí, muy bien, muy bien. Tal vez. No, que si no soy malo haciendo memoria. No quería perder tiempo. Dije, no, muerto en un funeral. Ese es el verdadero ping-pong. El que lo entendió. Y que te emocione, que te haga llorar. Bueno, además del postino. Además del postino, siempre me gustó, de chico mi película favorita era Danza con Lobos. Yo me crié en el campo, me crié entre caballos y cuando salió esa película me pareció tan bien hecha. Sí, hay partes que emocionan, ¿no? Cuando a él le matan el caballo, por ejemplo, cuando le matan el lobo. ¿Sabes qué? La volví a ver hace relativamente poco y me gustó más que la primera vez. La primera vez. Fue muy criticada. A mí la primera me encantó porque yo era chico y me gustaba el campo y quería hacer eso. Pero... No, tiene unas imágenes, no sé, esos amaneceres con escarcha y todos los animales. La soledad y la nobleza con el caballo y bueno, la nobleza con los indios que se hacen amigos de él. Sí. Yo te quería preguntar. Sensible. Sí, no, es más, va por ahí la pregunta. ¿Qué querías hacer cuando seas grande? Porque cumpliste como el sueño de muchos niños. Cuando yo era grande quería ser indio o gaucho. Indio entendiendo como los indios de las pampas que corrían libres de alambrados, ¿viste? Sí. Por lo menos lo que uno imaginaba, ¿no? Después la realidad es que es otra. Tenía un promedio de vida de 30 años, o sea, era difícil. Sí. Pero uno idealiza eso, ¿no? Romantiza esa vida libre a caballo, galopando. Y el viaje a caballo que yo hice de casi un año por la Argentina fue a raíz de eso. Fue de ese sueño de chico. Después me fui a estudiar a Estados Unidos. Cuando volví, tenía 24 años, dije, quiero hacer esto. Si me pongo a trabajar enseguida, no lo voy a hacer nunca. Y agarré 2 caballos y un par de alforjas y me fui. Me topé con alambrados, rutas, cables eléctricos, ciudades, pero bueno, era lo que había y lo que podía hacer y le fui buscando... Fui buscando mi sueño en la mejor medida posible. Pero eso es lo que yo quería hacer. Pero muy como de cómic también, ¿no? El niño que lee el cómic de los cowboys, el niño que quiere ser bombero, tenemos mucho de eso. O sea, hay una etapa que es dinosaurio. Dinosaurio, autito, bombero, policía. ¿No? Que el nene que quiere conocer el cuartel, ¿no? Deben llevar muchos chicos, ¿no? Muchos. Es como una fascinación. Muchos colegios, sí. Tener el auto de bombero es... vos decías que trabajan todos los días del año, incluidos los 24 de diciembre. Que va Papá Noel y yo soy un hijo de esas golosinas que... Del cuartel de Meripal que recibía los caramelos. Totalmente. Ay, Ezequiel. Totalmente.
Es lo más cerca que vas a estar de una autobomba. Más cerca. Seguramente. Lo más cerca. Benjamín. Hemos cumplido un sueño también acá en hemos el cumplido Marajá. Sí, la verdad que muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Es un placer, la verdad que buenísimo el programa. Me encanta. Lo escucho mucho. Lo he escuchado mucho últimamente. Me reenganché. Qué bueno, gracias por escucharnos. A los que nos escuchan, recomienden, pongan like, compartan en sus estados de WhatsApp que están ahí entre la venta de unos tallarines para el egresado, pongan nuestro podcast también. Vayan a leer el libro, la verdad que está muy bueno, es de una lectura muy ágil y uno puede ir leyendo diferentes capítulos en diferentes momentos. Contrafuego, de Benjamín Reynal. Y bueno, Agus, ¿nos escuchamos la próxima? Sí, gracias a Víctor, gracias a Javi. Y nos Javi está escuchamos. vivo, Está alive. Nosotros le damos al cielo, pero Javi está vivo, porque alguien mezcla esto que vos estás escuchando. Claro. Así que le mandamos un abrazo a Javi. Y bueno, revisen que deja bien la estufa apagada. ¿Qué más? No tirar colillas de cigarrillo. Limpien sus en terrenos. ningún lado. Sean responsables. Y nos escuchamos la próxima. Nos escuchamos la próxima.